Amigos, les contaré de las cosas que han pasado. El 16 de septiembre es difícil de olvidar. En buen jaripeo ranchero celebraba en Rancho Viejo. En Huaspala los Ayalas el travieso le apodaba. En los jaripeos rancheros el hombre nunca faltaba. Por ser un hombre de gusto le gustaba la montada. Victoriano García Merino, ese es un hombre completo. Y por eso sus amigos le apodaban el travieso. En Cubitán y en Huaspala y también en San Lorenzo. Santa María Yosocani demostró su valentía. En ese momento el hombre no le importaba la vida, sabiendo que esa carrera muy poco le duraría. Profesora Marcelina a Dios mucho le pedía, que le diera fuerza a su hijo, era lo que ella quería, para que no le fallara a un ejemplar algún día. Luego que le dieron puerta, 5 reparo aguantó. Y a los poquitos segundos el toro al suelo cayó. Es difícil impacto, perdió toda la razón. Victoriano malherido, la gente empezó a gritar, llamando una ambulancia pa' poderlo trasladar. La ciudad de Pinotepa al hospital regional. Al momento los doctores se preguntaron qué hacer. Lo mandamos a Oaxaca, allá lo pueden tener, lugar donde el hombre estuvo inconsciente por un mes. Su familia preocupada ya no sabían qué hacer. Todos estaban seguros que la vida iba a perder. Ya pasaron 20 días y él sin poder responder. En los momentos difíciles el MER siempre lo apoyó. El MER ya desesperado que su hermano dormía, cuando Victoriano volvió, gracias Dios mío decía. Esta historia del jinete es difícil de olvidar.
ganas, pues otra vez de montar. El hombre todavía espera otra monta realizar.